Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, camino de santidad, ¿verdad? Bienvenidos sean todos ustedes. Algo que no le había avisado a Juan, y digo, se lo iba a decir para que lo dé el próximo domingo y se me pasó. Como ustedes saben, el 25 va a caer en miércoles y el primero cae en miércoles. Entonces, la semana esa del 25 y la semana del primero se van a cancelar las reuniones, ¿verdad? Las reuniones de estudio, obviamente, las reuniones de estudio, y también no va a haber reunión de mujeres ni reunión de varones en esa semana. La reunión de los domingos no se cancela, esa sigue en pie, ¿verdad? Es un mandato del Señor y vamos a guardar el día del Señor teniendo estas reuniones. Entonces, no se cancelan, ¿ok? Creo que era eso. Ya el hermano Juan les estará ahí dando el anuncio y no más. Ok, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad. Gracias porque podemos estar un día más aquí, Señor, sentados en este lugar, predicando tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y eres fiel. Señor, en esta mañana, Padre eterno y glorioso, quiero pedirte que me des sabiduría, que me des entendimiento, Señor, para poder exponer tu palabra correctamente. Señor, de verdad que quiero exponerla con temor y con temblor. No quiero añadirle nada, Señor, que no venga en tu palabra, pero tampoco quiero quitarle a tu palabra. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel, y eres un Dios, Señor, que demandará por cada una de las palabras, Señor, que salgan de nuestra boca. Dale a mis hermanos sabiduría, dales entendimiento, Señor, y muéstrales a través de tu palabra las cosas, Señor, en las cuales ellos están errando, las cosas, Señor, en las cuales deben de ser perfeccionadas para que tú salgas glorificado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, cuando iniciamos viendo cuando iniciamos viendo el primer mandamiento, iniciamos el primer mandamiento viendo el primero: no tendrás dioses ajenos, que ya lo terminamos. Dije que uno de los errores que he visto en algunas personas, no quiero decir que en todas, sino que en algunas personas que he visto en cuanto a todo esto de la crianza respetuosa, es que muchas veces los papás terminan siendo muy permisivos, ¿verdad? Permisivos, no ponen límites a sus hijos, no les hablan con firmeza, no les hablan, siempre les hablan como pidiéndoles permiso, porque dicen que no quieren invadir más allá su privacidad, no quieren causar en ellos un daño psicológico, ni mucho menos causarles traumas, ¿verdad? Y entonces cuando el niño termina haciendo berrinches o termina haciendo un acto que no va acorde o no es conforme debe ser su comportamiento, muchas veces terminan justificando las conductas de los niños, ¿verdad? Está cansado, tiene sueño, no se siente en confianza, está enfermito, así es, se luce cuando hay mucha gente, y terminan poniendo todas estas justificaciones. Entonces, y comienzan a hablarle a los niños con demasiada ternura, ¿verdad? Ven, papito, mira, cuídate, ven, te vas a caer, te vas a lastimar, por favor, amor, guarda silencio. A ver, ¿cómo hacemos las cosas? Y muchas veces el niño, al no hablarles con firmeza, creemos que estamos haciendo lo correcto, pero a veces no es así. Como también hay extremos, ¿verdad? Simple todo el tiempo hablándoles con firmeza, pero decía un pastor, prefiero que Dios me demande por hablarle a mi hijo con mucha firmeza, que Dios me demande como Elí por tolerarle su pecado, ¿verdad? Entonces, en estas cosas, hermanos, nosotros podemos ver a la luz de la Biblia que Dios nos habla con firmeza.
Dios nos habla con firmeza, Dios en sus mandatos nos da exigencia, nos da prohibiciones, y yo no veo que cuando Dios nos habla con firmeza a través de la Biblia, digo, a mí Dios no me ha causado ningún trauma, ni me ha causado ningún daño psicológico, ni mucho menos veo que Dios justifique mis conductas. Al contrario, veo que el Señor la reprende, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos no a los niños, es importante porque les ayuda a controlar sus impulsos. Uno de los extremos de la crianza respetuosa es de que no le digas al niño no, porque lo puedes privar, lo puedes mover. No, cuando Dios es muy claro y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Nos da ese no. Entonces Dios, al darnos ese no, en sus mandamientos, nos ayuda a controlar nuestros impulsos, nos ayuda a comprender que hay límites en las cosas del Señor, hay normas que se deben de seguir y debe haber un respeto hacia los demás, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que Dios hace al darnos sus negaciones en la ley moral de Dios, resumida en los 10 mandamientos. No, 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 ¿verdad? No. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a dar estudio a nuestro segundo mandamiento, ¿verdad? Y así lo vamos a titular, ¿cuál es el segundo mandamiento? Y para dar inicio a este estudio nos vamos a ir a Deuteronomio capítulo 5, versículo del 8 al 10. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 8 al 10. El tema es, ¿cuál es el segundo mandamiento? Deuteronomio 5, del 8 al 10. Hermanos, vamos a ver bastantes versículos bíblicos, bastantes. Así que si no eres muy bueno para encontrar los versículos rápido en la Biblia, anótalos y en tu casa puedes leerlos, ¿sale? Por el tiempo no voy a poder esperarme a que lo encuentres. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 8 al 10 dice, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de la cosa que está, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, yo sé que referente a este versículo, muchos de ustedes van a tener algunas dudas y quizás muchas preguntas, ¿verdad? En cuanto a las imágenes. Muchos venimos de esta religión tradicional del catolicismo romano y sabemos y decimos que esas cosas no, ¿verdad? Lo tenemos claro y decimos, pues eso no. Pero ¿qué con aquellas imágenes o pinturas en las cuales se representa a Jesús? ¿Qué con aquellas imágenes donde se representa a Dios Padre o a Espíritu Santo? E inclusive estamos en fechas donde, ¿qué pasa con aquellos que ponen el nacimiento y ponen una imagen ahí del niño Jesús? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Qué pasa si yo veo una película basada en el Señor Jesucristo? Al fin y al cabo estoy viendo una imagen. ¿Qué pasa si yo veo esta serie de, ¿cómo se llama? Chosen, sabe bien que se la saben, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es pecado? ¿No es pecado? Hermanos, y espero en Dios que a través de estos estudios esas dudas puedan ser aclaradas, ¿verdad? A la luz de la Escritura, que puedan ser aclaradas en estos temas que vamos a estar exponiendo. Y sobre todo, hermanos, que al estar exponiendo este tema, no caigamos en legalismo, ¿verdad? Como lo he estado diciendo a través de todos estos estudios. ¿Qué es el legalismo? Implica sacar la ley de Dios de su contexto original y es atribuirle autoridad divina a leyes humanas. Que en otras palabras es hacer que lo que yo digo es como si Dios lo dijera, cuando Dios no lo ha dicho, ¿verdad? Ok, entonces, hermanos,
podemos observar en la Biblia, y yo sé que cuando estuve diciendo todas estas cosas de las series, los cuadros, esto y lo otro, yo sé que algunos de ustedes rápido se vino su respuesta a su mente y dijeron, pues no, o algunos dijeron, pues sí, otros dijeron, pues no sé, pero podemos observar, hermanos, que a la luz de la Biblia, en el Decálogo, que los 10 mandamientos son conocidos como el Decálogo, prohíbe que se hagan imágenes, ¿verdad? Es lo que prohíbe el segundo mandamiento. No te harás escultura, no te harás imagen. Entonces, pero tristemente podemos ver que por parte del catolicismo romano, vuelvo a caer ahí, el catolicismo romano, ha habido una gran manipulación en cuanto a los mandamientos. Esto lo habíamos visto cuando iniciamos viendo la ley moral de Dios, y ya que el segundo mandamiento, ellos no lo tienen como un segundo mandamiento, sino que lo tienen como un primer mandamiento. Vaya, el primer mandamiento y el segundo mandamiento lo tienen junto, pero lo hacen en un resumen. Mira, déjate leo los mandamientos que el catolicismo romano enseña. El primero de ellos es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El segundo es: no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero es: santificarás las fiestas. El cuarto es: honra a tu padre y a tu madre. El quinto: no matarás. El sexto: no cometerás actos impuros o adulterio. El séptimo: no robarás. El octavo: no darás falso testimonio. El noveno: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo: no codiciarás los bienes ajenos. Ok, entonces el catolicismo romano enseña que el primer mandamiento y el segundo es uno solo. Es uno solo. Y para no hacerlo tan largo, pues lo resumen en: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el décimo mandamiento, para que sean los 10, ellos lo han dividido en dos. Uno es: no desearás la mujer de tu prójimo, y el otro es: no codiciarás las cosas de tu prójimo, ¿verdad? Y así ya son los 10. Hermanos, ojo en esto. Aunque hay algunos protestantes, voy a llamarlos así, o algunos hermanos en la fe, no puedo decir que no sean hermanos, que están de acuerdo con estos mandamientos, que sí deberían de hacer así, que el primer mandamiento y el segundo es uno solo, y que el décimo se debe dividir en dos, pero no lo hacen con la intención como lo hace el catolicismo romano, ya que ellos lo enseñan claramente y no ponen un resumen, sino que ponen de corrido el mandamiento. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Ok, entonces, hermanos, obviamente sabemos por qué el catolicismo romano ha tratado de evadir este mandamiento, ¿verdad? No te harás imágenes ni esculturas. Hermanos, y en la mañana de hoy vamos a ver de una forma muy general la esencia de este segundo mandamiento. Y en los siguientes domingos vamos a estar viendo, como lo hicimos con el primero, sus exigencias y sus prohibiciones, ¿ok? Entonces, hermanos, no creo, a la luz de la Biblia, y coincido con algunos otros estudiosos de la Biblia o algunos teólogos, que el primer mandamiento y el segundo sean uno solo. Creo ahí que hay una gran división, o creo que realmente uno es: no tendrás dioses ajenos, y el segundo es: no te harás imagen ni escultura de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento, hermanos, como lo estuvimos estudiando, que nos llevó 5 temas y nos pudo haber llevado más, hemos visto que el primer mandamiento nos ha dejado muy, muy claro que no debemos tener otros dioses. ¿Cierto o no? Eso dice el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Otra versión dice: no adores a otro Dios que no sea yo. Eso está claro. El primer mandamiento trae mucha claridad: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, yo no puedo agarrar la Biblia y separar la Biblia un versículo de otro, ¿verdad? En la hermenéutica se nos llama que cuando yo leo un pasaje debo de leer todo el contexto, lo que dice antes y lo que dice después, ¿verdad? Entonces, el contexto del segundo mandamiento, ¿cuál es?
El primero, ¿o no? El primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok, el primer mandamiento, eso me está diciendo, que no tenga otros dioses que no sea Dios. El segundo mandamiento me dice cómo ese Dios verdadero, debe de ser adorado. ¿Cómo debe de ser adorado? Para no caer en una adoración falsa. O sea, el primero me dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo me dice, ¿cómo debo rendir adoración a ese Dios? El tercero me dice que no debo jurar en el nombre del Dios verdadero. El cuarto me dice que debo guardar el día de ese Dios verdadero. ¿Ves cómo es el contexto de cada uno? Ok, entonces, hermanos, la esencia de este mandamiento es: no debemos hacernos una imagen de Dios. Dice, ni de otra criatura que sea del cielo o de la tierra. No debemos postrarnos hacia ella ni servirlas. Entonces, hermanos, el no adorar a Dios de una forma como Él nos manda es caer en idolatría. Repito, el no adorar a Dios como Él nos manda es caer en una idolatría. Esa es la esencia del segundo mandamiento. No adorar a Dios como Él nos manda es caer en idolatría. Entonces, hermanos, deberíamos de tener cuidado para evitar la idolatría. Deberíamos de tener este cuidado. Repito, voy a leer otra vez el segundo mandamiento. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, debemos tener cuidado de no caer en la idolatría o de evitar la idolatría. Hermanos, lo que este mandamiento no quiere decir, y hacerlo de esta manera, lo que te voy a decir ahorita, solamente es atribuirle autoridad, al decirte esto es caer realmente en un legalismo. Lo que este versículo no quiere decir es que Dios prohíbe que hagamos cualquier imagen. Cualquier imagen. ¿A qué voy con esto? Hay algunas personas que toman el pasaje totalmente tan literal que lo dicen de esta manera. La Biblia dice que no nos hagamos ninguna imagen. Por eso yo no saco fotografías. Porque al fin y al cabo es hacerme una imagen. Yo no veo televisión, porque al fin y al cabo es ver una imagen. Yo no voy ni al cine, no agarro ni un periódico, no me meto ni a internet, e inclusive hasta el dinero, ¿verdad? Tiene la imagen, tiene imágenes ahí. Las monedas tienen imágenes. Y estas personas alegan y dicen, pues es que la Biblia dice que no debemos hacernos ninguna imagen. Hermano, y yo sé que para ti puede sonar chistoso, puede decir, ay, qué extremista, pero lo hay. Lo hay. Yo conocí un hermano que no quería que su hijo viera la tele. Lo regañaba cuando veía la tele, la andaba viendo ahí a escondidas, viendo la tele porque su papá lo regañaba. ¿Cómo iba a ver la tele? Hermanos, tal interpretación de este mandamiento es absurdo, es tonto y no tiene ningún fundamento. Lo que este mandamiento nos dice es que no debemos hacer ninguna imagen o representación del Dios verdadero, ya que Él es infalible y trasciende cualquier imagen o forma.
Dios es espíritu. ¿Cómo te vas a hacer una imagen de un Dios que es espíritu? ¿Cómo? De algo que no es visible. ¿Cómo te vas a hacer una imagen? De algo que no puede ser representado por ningún objeto físico. Lo que el Señor está diciendo aquí en este mandamiento es que no podemos hacernos una imagen de ese Dios invisible. No podemos hacernos una imagen de ese Dios que es espíritu. Y mucho menos hacer una imagen con fines religiosos. ¿A qué me refiero con esto? A que a través de esa imagen se adore a Dios. ¿Está quedando un poco claro a lo que el Señor va? El Señor está diciendo, no te puedes hacer ninguna imagen de mí. Ninguna. No te hagas ninguna imagen de mí. Ni te rindas, ni le rindas culto, porque no soy yo. No soy yo. Entonces, ¿con qué podemos comparar a Dios, hermanos? ¿Qué imagen puede igualar a Dios? Es como cuando veíamos la Trinidad de Dios. ¿Cuántas veces no llegamos a explicar nosotros la Trinidad de Dios y decíamos, es que Dios es como el agua, sólido, líquido y gaseoso? Es que Dios, así es la Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es que Dios es como el huevo, clara, ¿cómo es? Cáscara, clara y yema, ¿verdad? 3 en 1. No, hermanos, no puedes comparar la Trinidad de Dios con nada. No hay nada con lo que pueda ser comparado. Porque el momento que tú y yo queremos comparar la Trinidad de Dios con algo, es reducir su gloria. O es quitarle gloria de lo que Él es. No puede ser comparado con nada. Y el mismo Señor dice, ¿con quién me van a comparar? ¿Qué imagen puede igualarme? ¿Qué imagen hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el universo, con el cual me puedan comparar? ¿Con qué imagen? Isaías capítulo 40, versículo 18 al 20. Isaías 40, 18 al 20 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿Qué estaba haciendo aquí el pueblo? Estaba tratando de hacer una imagen de Dios. El rico la hacía de oro, el que no tenía tanto dinero la hacía de plata, y el pobre buscaba una buena madera para hacer una imagen de Dios. Mira, en otra versión estos versículos dicen así: a Dios no podemos compararlo con nada ni con nadie. No puede ser representado con ninguna imagen. Los escultores fabrican estatuas, los joyeros las recubren de oro y les ponen cadenitas de plata. Los que no tienen dinero buscan un palo que no se pudra y se lo llevan a un artesano, pero este, por más hábil que sea, hace un ídolo que ni pararse puede. Pero a Dios no podemos compararlo con ninguna de estas imágenes. ¿Con qué podemos comparar a nuestro Dios, hermanos? No hay ninguna imagen con el cual Él pueda ser comparada. Ninguna, ninguna. Hermanos, Dios prohíbe cualquier intento de hacer una imagen o una representación visible de Él. De Él. Hermanos, y yo sé que muchos vamos a decir, eso era en el Antiguo Testamento. Pero dijimos que los mandamientos son para nosotros también, ¿no? Son perpetuos, eternos, eternos. Hermanos, no es posible hacer una imagen verdadera de Él. Nada es capaz de representar la naturaleza, el carácter de Dios. No puede ser representado por ninguna imagen. No hay nada. Nada.
Oye, Uziel, pero el Señor se presentó a Moisés como una zarza, pero es que no hay nada. Así habló, así se representó, pero no mandó que hicieran una zarza, no mandó que hicieran un dibujo de una zarza, o que encendieran una zarza y que adoraran la zarza como si fuera ahí el Señor. No lo mandó así. Hermanos, el Dios invisible demanda permanecer no visible para que no se le rinda una adoración distorsionada. Hermanos, de verdad que el hombre es idólatra por naturaleza. Es idólatra por naturaleza. Nada más demos un vistazo, ya lo vimos también. Demos un vistazo a nuestros antepasados. Cualquier cultura que tú veas, adoraban un Dios. Hermanos, ¿por qué crees que el arcángel y Moisés pelearon el cuerpo de Moisés? Dice Judas, ¿no? Que pelearon el cuerpo. Creo que Judas 9. ¿Por qué crees que pelearon el cuerpo? ¿Porque quería mostrarle el arcángel qué tan fuerte era Satanás? ¿Porque no tenía nada que hacer y se querían aventar un tirito? No, hermanos. Porque el pueblo era idólatra. ¿Qué hubiese pasado si el pueblo encontraba el cuerpo de Moisés? ¿De dónde venía el pueblo de Israel? ¿Qué hubieran hecho? Lo hubieran momificado. Lo hubieran momificado. Lo hubieran adorado. Este es el que nos sacó de Israel, de Egipto, perdón. Por eso el Señor no quiso que nadie supiera dónde quedó el cuerpo. Hermanos, ¿qué pasó con la serpiente de bronce? La comenzaron a adorar, cuando el fin no era ese. La agarraron, la comenzaron a adorar. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Mandar destruirla. El hombre por naturaleza es idólatra. No, si él idolatras a tu marido, no le encuentras ningún defecto, en él tienes la satisfacción. Idolatras al pastor, si el pastor no va a predicar, yo no voy. Es idólatra. Necesitamos tener cuidado, hermanos, y es lo que Dios quiere evitar, que se haga una imagen de Él para no distorsionar la adoración hacia Él. Una imagen de Dios hecha por manos humanas reduce su gloria y conduce a una adoración que no le rinde el honor que Él merece. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15. Deuteronomio 4, 15 al 19. Te lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice: ustedes no vieron ninguna figura el día que el Señor les habló en el monte Horeb, desde el medio del fuego. Así que por su propio bien sean cuidadosos y no se corrompan a sí mismos. Por lo tanto, no hagan ningún ídolo de ninguna forma, nada de imágenes o estatuas de hombre o mujer, o de un animal en la tierra, o de un ave que vuele en el cielo, o cualquier cosa que se arrastre en el suelo, de cualquier pez que esté en el agua. También sean cuidadosos cuando miren el cielo y vean el sol, la luna y las estrellas, y se sientan tentados a adorarlos y servirles. El Señor les asignó esos astros a todas las demás naciones del mundo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Cuando yo me presenté en Horeb, no viste ninguna imagen de mí. Así que no te hagas ninguna imagen de mí, ni de hombre, ni de mujer, ni de perro, ni de gato, ni de chivo, ni de ave. No te hagas ninguna imagen de mí. Ninguna. Yo así me presenté, sin ninguna imagen. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es espíritu. No tiene ninguna semejanza a las cosas materiales de este mundo.
Ninguna. El mismo Señor Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es necesario que le adoren. Hermano, recordemos cuando los israelitas estaban en el desierto, hicieron una distorsión a la adoración de Dios. ¿Por qué? ¿Qué realizaron? Un becerro de oro. Moisés no bajaba. El pueblo dijo: Aarón, pues te toca. Moisés no ha bajado. No sabemos qué pasó. No sabemos si el Señor se lo llevó. No ha bajado. No sabemos nada de él. Haznos dioses. ¿Y qué hace Aarón? Échenme todos los zarcillos, todos los aretes de sus hijos, de sus hijas, de esto y de lo otro, ¿verdad? Ya dicen los varones que quieren ponerse aretes. Ya ves, los varones eran esclavos. Y eso era una forma de que eras un esclavo, ¿verdad? Entonces dice: échenme todos. Se los dan a Aarón. Aarón lo comienza a trabajar, ¿y qué sale? El becerro de oro. Se los hace, ¿verdad? Se los hace. Y ahí Éxodo capítulo 32 versículo 4. Éxodo 32, 4 dice al 5, dice: y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, ¿quiénes dijeron? El pueblo. Aarón no dijo, el pueblo. El pueblo dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero viendo Aarón esto, o sea, como que Aarón dijo: ah, caray, el pueblo está diciendo que estos son tus dioses. Dice: edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Aunque Aarón, hermanos, estaba diciendo que era fiesta para Jehová, estaba enseñando algo falso, porque no era para Jehová. Lo que Aarón estaba haciendo era una adoración falsa. Estaba teniendo una idea falsa acerca de Dios. Eso no era una fiesta para Jehová. El pueblo había caído en idolatría. Aunque Aarón les dijo: no, vamos a hacer fiesta para Jehová. Ahí está Jehová. Ahí no estaba Jehová. Era idolatría lo que el pueblo estaba haciendo. Hermanos, ¿qué es un ídolo? Lo dijimos, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios. Aquello que ocupa el lugar de Dios. Una de las definiciones que me gusta mucho es: los ídolos son aquellos objetos alternos de adoración hacia los cuales nuestro corazón engañado nos impulsa. Estoy adorando un ídolo cada vez que mi corazón me convence de que algo o alguien aparte de Dios me puede satisfacer. ¿Qué había hecho el pueblo? Encontrar una satisfacción en el becerro de oro. ¿Dónde está Moisés? No estamos satisfechos. Pues dijo que iba a subir a hablar con el Señor, porque ustedes le dijeron: nosotros no queremos hablar con Dios, habla tú, Moisés. Allá está Moisés hablando con el Señor. No estaban satisfechos. Haznos un becerro, haznos un Dios. Y en ese becerro encontraron la satisfacción. Eso es idolatría, hermanos. Eso es idolatría. Todo aquello que trae una satisfacción que no sea Dios es idolatría, hermanos. O que supla la satisfacción que puede dar Dios es idolatría.
Es idolatría. Es como aquella muchachita que dice, yo ya quiero tener un novio, ya quiero un novio. Yo oraba por un Saúl así, alto, guapo, fuerte, pero ya ahorita que me mande un Pablo, chaparrito, calvo, nariz aguileña. Y si esa es, y si en Dios no encuentras tu satisfacción, créelo que y si esa pareja llega y en él encuentra la satisfacción, es idolatría, hermanos. Es idolatría. Hermanos, con esto podemos darnos cuenta que las imágenes con representación a Dios terminarán destruyendo la naturaleza de la verdadera adoración. Terminarán destruyendo la naturaleza de la verdadera adoración. ¿Con qué voy esto, hermanos? Los católicos romanos, otra vez voy a enfocarme ahí. Los católicos romanos, para defender la postura de que ellos hacen estatuas, de que hacen imágenes, de que hacen objetos, para justificar esas imágenes, ellos dicen, es que a nosotros hacer esas imágenes nos ayudan en cuanto a la adoración a Dios. Nos ayudan en cuanto a la adoración a Dios. Nos ayudan a recordarnos que Dios está ahí. Esas imágenes nos ayudan a poder estar presente o poder tener esa sustancia o que Dios está ahí pues presente. Nos ayudan en un concepto de que la adoración nos resulta más fácil, ¿verdad? Es más fácil adorar a Dios a través de ver una imagen. Y tú dirás, esos católicos romanos, es como cuando tú dices, es que yo no puedo orar si no pongo alabanzas. Es igual, que necesitas alabanzas para poder orar. No, es que me gusta porque me pierdo en la oración. Es igual, necesitas de algo para poder adorar al Señor. Ok, hermanos, y estas personas terminan diciendo, es que nosotros no adoramos la imagen, sino al espíritu de la imagen, o sea, al espíritu que representa esa imagen. Hermanos, y vemos que esto no es así, no es cierto. Y salen ya ahorita también hasta los sacerdotes ya se están haciendo tendencia en redes y ya salen y dicen y que el padre Luis Toro y que no sé quién y que no sé cuánto. Nosotros no adoramos las imágenes y no es cierto y que esto y que lo otro. Hermanos, pero ¿por qué terminan postrados ante una imagen? ¿Por qué terminan postrados? ¿Por qué la terminan adorando? ¿Por qué terminan haciendo mandas? ¿Por qué terminan llevándolas por las calles? ¿Por qué terminan haciendo fiestas? Ahorita tenemos que el docenario, ¿verdad? No es novenario, es docenario. ¿Por qué terminan vistiendo las imágenes? Vistiéndolas como si tuvieran vida. ¿Por qué pasan, las agarras y se persignan? ¿Por qué? Si realmente no rinden ninguna adoración, ¿por qué les llevan flores? No hay congruencia. No hay congruencia. Yo recuerdo que a mi abuelita cada semana, no sé cuánto, pasaba un señor que vivía ahí, Toño el yerbero, ya murió. Le llevaba el ramonón de flores, porque mi abuelita era la encargada de llevarle flores y poner a todas ahí en las imágenes flores. Hermanos, realmente no tienen vida esas imágenes. Esas imágenes no pueden hacer milagros. Y también tú no seas tan echador que pasé ahí por la iglesia y vi una imagen y como que sentí la presencia ahí, como que algo. No es cierto, no tienen vida, no hay vida. No hay nada. No caigas en eso, o sea, no hay nada.
Salmo capítulo 115, versículo del 3 al 8. Salmo 115, versículo del 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Hermanos, una imagen no tiene vida. No tiene vida. El hombre hace como que tiene vida, ¿verdad? Y estoy hablando de este tema y no con el plan de ofender ni burlarme, porque no me estoy burlando. Pero yo me acuerdo que me llevó una vez mi abuelita a Talpa, no sé quién de ustedes llegó a ir a Talpa, ¿verdad? Y no, la Virgen de Talpa es, olvídate, o sea, es... Y me acuerdo que, no sé si ustedes recuerdan, yo era muy niño, pero tiene algo negro como aquí, en una de sus mejillas, la imagen. Y yo le decía a mi abuelita, ¿qué tiene ahí? ¿Un lunar? Le decía a mi abuelita, no, es que, bueno, a mí esa fue la historia que me contaron, no sé. Me decía, no, es que había un soldado que él decía que la imagen no tenía vida, que no tenía vida, y estaba fumando un cigarro y se lo apagó en la mejilla. Y ahí le quedó. Y ahí se dio cuenta que sí tenía vida. Y terminó siendo un creyente devoto de la Virgen de Talpa. ¡Ah, wow! Hermanos, pero no hay vida. ¿Cuántas peregrinaciones no hemos visto que llevan cargando la imagen? Se cae, ¿y qué pasa? Se quebra. Por eso dice el salmista, mi Dios está en los cielos, y lo que Él quiso, ha hecho. No hay nadie como mi Dios. Mi Dios no necesita ninguna imagen para ser representado. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, está en todo momento, en todo lugar, todo lo sabe, todo lo puede. No necesita reducirse a una imagen. Hermanos, y yo sé que el catolicismo romano dirá, no es cierto eso. Pero ¿cuándo se introdujo esto, hermano, de las imágenes? Nunca lo tuvieron, no lo tuvieron siempre, de tener imágenes. Esto de las imágenes empezó a dar en el siglo IV, después de que Constantino uniera el cristianismo con el imperio romano. Cuando empezaron a trabajar el imperio romano y la religión, las personas que iban llegando, pues todos los dioses tenían figuras, ¿o no? Veías un Zeus así fortachón con el rayo, y veías a otro dios y a otro dios y a otro dios, y lo vamos a ver en otros temas. Pero el Dios invisible, decían, pues, ¿cómo vamos a adorar a un Dios invisible? ¿Qué hizo Roma? Dijeron, ¿quieres adorar? Te vamos a poner imágenes. Hermanos, si la historia lo dice, las imágenes se introdujeron en el cristianismo en el año IV, porque ni los discípulos del Señor Jesús, ni los primeros padres de la iglesia, cuando hablo padres de la iglesia, hablo de los discípulos, adoraban imágenes. Inclusive estaba viendo la historia de un obispo llamado Salamis, Epifanio de Salamis. Fíjate lo que él dice. Él vivió en el año 315 al 403. Él cuenta esto: llegué a una villa llamada Anablata, y según pasaba y vi que ardía allí una lámpara. Está hablando del año 300, Pregunté qué lugar era aquel, y al enterarme de que era una iglesia, entré a orar y encontré allí una cortina que pendía en las puertas de dicha iglesia, teñida y bordada.
llevaba una imagen de Cristo o un santo, no recuerdo exactamente cuál. Al verla, irritado de que una imagen pudiera pender en la iglesia de Cristo en contra de la doctrina de la Escritura, la desgarré y aconsejé a los guardianes del lugar que mejor la usaran como mortaja para alguna persona pobre. No estaba de acuerdo. Dice, porque no iba de acuerdo a nuestra escritura, a nuestra doctrina, lo que la escritura enseña. Me irrité, me enojé, la arranqué y le dije, mejor úsenla y dénsela a los pobres para que se tapen del frío. Hermanos, y yo sé que diremos a esto, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Quizás nosotros no lo hacemos de esa manera. No lo hacemos de esa manera, pero ¿qué tú, por creer que tienes en tu casa el cuadro del Salmo 91, tu casa está protegida? Porque ahí tienes el Salmo 91 y dices, aquí no entra nada. Por creer que tienes la Biblia en tu casa, no pasa nada. ¿Qué tú, porque piensas que traes la imagen del pez o la cruz en tu carro, ya te hace ser un cristiano? ¿O qué, hermanos, con aquellos hermanos que se les da un aceite, un trapo ungido, como amuletos, cayendo en la idolatría? ¿Qué con ellos? Hermano, nadie me lo cuenta, esto es real. Ahí está el hermano Juan. Nosotros cuando estudiábamos en el Instituto Bíblico en Guadalajara, llegamos a ir, se los he dicho, una iglesia donde supuestamente al orar cayó polvo de oro, cayeron piedras, diamantes. Al siguiente día fuimos y la congregación estaba muy bonita, mucha gente de dinero, alfombrada, todo estaba tapizado como de polvo. Yo hasta le hacía así a los zapatos para que se me hicieran de oro. No, no es cierto. Pero las piedras las comenzaban a guardar en las Biblias y eran como, wow. ¿Será verdad? Hermanos, el pastor Chuy Olivares nos contaba una vez que fue un evento en Colombia, de hecho, un evento muy, muy grande. Y dice que donde estaban miles de personas, sacaron, nos contaba el pastor Chuy, sacaron una bandera grandísima, grandísima, no sé cuántos metros, de un cordero inmolado, así como un cordero inmolado. Y el que estaba predicando dijo, he aquí el cordero inmolado. Y cuando pasaba la bandera, la gente se empezaba a postrar. Cristianos, evangélicos, protestantes. Dice el pastor Chuy, solamente mi esposa, yo y Marcos Barriento, creo que estaba con él, no doblamos rodilla. Como los amigos de Daniel, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Hermanos, un día estábamos nosotros también estaba el hermano Juan y el hermano Miguel de Guadalajara. Estábamos en la congregación y a veces al pastor se le iban las cabras y invitó a alguien ahí a predicar. Y ese que predicó empezó a hablar del tema, no sé qué. Al final, tráiganme la cruz. Sacó una cruz así como de 2 metros y agarren el mazo y pase uno de ustedes y empiece a golpear la cruz y deje ahí sus pecados en cada uno de los martillazos que dé. Y la gente comenzaba a pasar. Y cuando me quisieron dar el martillo, yo dije, no. Y me decía el pastor, pasa. Y yo le decía, no. Jesús murió por mí.
Mis pecados ya fueron clavados ahí con el Señor. Yo no tengo por qué ir y pegarle. El hermano Juan se agarró el mazo y hasta con ritmo le pegaba. No, no es cierto. El hermano Miguel también. No, no es cierto. Y creo que fuimos los únicos, ¿no? Que no pasamos, ni Juan, ni el hermano Miguel, ni yo. No quisimos pasar. ¿Qué pasa con eso, hermanos? ¿Eso sí es permitido para nosotros? ¿Eso sí es justificado? Hermano, ¿qué con las imágenes mentales que te haces de Dios? Que has creado un Dios a tu imagen y semejanza. Un Dios de amor, un Dios que no castiga, un Dios que siempre está al servicio del cristiano, un Dios que no manda gente al infierno, un Dios que no pide santidad, un Dios débil, un Dios manipulable, un Dios frustrado que no es capaz de hacer su voluntad, un Dios que siempre cumple mis caprichos, un Dios que me deja pecar a mi gusto, al final le pido perdón y no pasa nada. ¿Qué pasa con eso, hermanos? Hermanos, no tenemos derecho a pensar como nos guste de Dios. ¿Cuántas personas llamadas evangélicas han fabricado, inventado un Dios falso? ¿Cuál es la imagen de Dios en tu mente, hermano? Hermano, ¿cuál es la imagen que has formado en tu corazón? ¿Cuántas personas prefieren que Dios sea como ellos piensan y no como en realidad es? Pues a mí así déjame. Ese es mi Dios, pues con ese quédate. No es el Dios de la Biblia. Hermano, ¿por qué Dios prohíbe hacer imágenes, pero realmente Él manda en las Escrituras, en unos pasajes, a que el hombre haga imágenes? ¿Me explico? Dios prohíbe que hagamos imágenes, pero en algunos pasajes de la Biblia Dios manda que se hagan imágenes. Y yo sé que algunas personas aquí dirán: ay, si esto es muy incongruente. Ya ves cómo Dios se contradice. O sea, si Él lo dice, bueno, y si dice que sí, bueno, si dice que no, bueno. Hermanos, ¿cuáles son los pasajes donde Dios pide que se hagan imágenes? Una, en el tabernáculo. ¿Recuerdas? No voy a leer los pasajes por el tiempo, pero es Éxodo 25. ¿Qué es lo que dice? Cuando el arca del propiciatorio, ¿verdad? Que dice: vas a hacer unos querubines, uno de cada lado, y sus alas se van a encontrar, ¿verdad? Van a estar los querubines como viendo hacia el propiciatorio y sus alas se van a encontrar. Los querubines sí tienen alas. La Biblia es muy clara, ¿verdad? Por si tienes una visión. Ya ves que a veces los hermanos: tuve una visión, vi un ángel y unas alotas. Los ángeles nunca se describen con alas, como humanos se describen, ¿verdad? Pero el querubín sí dice que tiene alas. Se encontraban las alas, ¿verdad? Otro que Dios manda hacer una imagen, la serpiente de bronce, ¿verdad? Cuando el pueblo se rebela contra Dios, contra Moisés, Dios le dice: hazte una serpiente y todo aquel que vea la serpiente será sano. Donde también Dios permite que se hagan imágenes, en el templo de Salomón. Pero esas sí eran unas chuladas de imágenes. ¿Cómo eran los querubines? Dice que medían 5 metros de alto. 5 metros de alto, ¿te imaginas? 5 metros de alto. Y dice que creo que sus alas medían 4 metros. O sea, 2 metros y algo y 2 metros y algo. Casi 5 metros también sus alas. Entonces eran unas imágenes grandísimas. Y dice que todo el templo era hecho de madera y cubierto de oro. Y es ahí donde dicen los teólogos: ¿quién era el templo? Cristo, hombre
y Dios. Hombre y Dios. Hermanos, entonces, ¿por qué Dios sí mandó a hacer estas imágenes? Punto número 1. Las imágenes que se hicieron fueron una ordenanza de Dios, claro está, pero no eran con el fin de ser adoradas esas imágenes. Ese no era el fin. El fin de esas imágenes era sombra de lo que había de venir. Recordemos que los querubines son conocidos como los guardianes de la gloria de Dios. ¿Recuerdas cuando Adán y Eva pecaron y salieron del huerto? ¿Qué fue lo que Dios puso? Querubines. Dice, con unas espadas encendidas. ¿Para qué? Para guardar el Edén, para guardar la gloria de Dios. Hermanos, recordemos que Dios se manifestaba en el tabernáculo terrenal, ¿verdad? Dice que la gloria de Dios venía sobre el tabernáculo, ¿verdad? Y de la serpiente, hermanos, la serpiente era sombra también de lo que había de venir. La fe en el Hijo de Dios, porque dice, todo aquel que vea la serpiente y crea, el veneno no le va a hacer efecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué representaba la serpiente? La fe en el Hijo de Dios y la victoria sobre Satanás. He ahí, por eso la serpiente, la victoria sobre Satanás. Por eso cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Puedes ver cómo estas imágenes que Dios permitió no tenían el fin de ser adorados, sino porque era sombra de lo que había de venir? Era la sombra de lo que había de venir, hermanos. Y la sombra de lo que había de venir ya vino. La imagen misma de Dios. No te hagas ninguna imagen de mí, porque yo mismo seré manifestado. Hebreos, ya estamos sobre el final. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer aquí algunos versículos. Hebreos 1:1. Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién era Cristo? La imagen misma de Dios. De ese Dios invisible se hizo visible, palpable, tocable. Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación. Hermanos, y voy sobre el final con esta pregunta. El Dios invisible se hizo visible. La imagen misma de Dios hecho carne. ¿Es correcto hacer y ver representaciones artísticas, un cuadro, un dibujo, quizás un cuadro donde se ve Jesús ayudando a Pedro,
Jesús caminando, Jesús abrazando un cordero, quizás ver una serie, una película, una obra de teatro, inclusive en estas fechas de poner mi nacimiento, se puede poner o hacer una figura sobre la segunda persona de la Trinidad encarnada, aunque no le adore. Yo ya sé que Dios prohíbe hacer imágenes que yo les rinda adoración, pero puedo poner una de esas imágenes de la segunda persona de la Trinidad, aunque yo no le adore, o ver una película, una obra de teatro o algo, aunque yo no le adore. Hermanos, ya vimos que hacer una imagen o cualquier otra criatura que rindamos adoración es pecado. Pero hay unos versículos que están hablando sobre la comida, pero hace referencia en cuanto a la convicción y cuidar el corazón del hermano. Mira, Romanos capítulo 14, versículo 22 al 23. Romanos 14, 22 al 23. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Manténla como algo entre Dios y tú, aquel a quien su conciencia no le acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Algunas personas, usando este pasaje que habla de convicción y de amor al hermano, dice: si en ti no causa, no causa, se me fue la palabra, no causa duda, para ti no causa pecado, para ti no va a causar rendir adoración, dice, pues hazlo, manténlo entre tú y Dios, ¿verdad? Hazlo, hermano. Pero presta atención. Una imagen de la segunda persona de la Trinidad en una pintura, en una escultura, arte, cine, hecha por manos humanas, reduce su gloria. Reduce su gloria y puede conducirnos a una adoración que no le rinde honor como Él merece. La adoración correcta a Dios no es algo que debamos tratar de forma liviana o ligera. ¿A qué voy, hermanos? Estaba leyendo a un teólogo y dice esto. Desde mi punto de vista, una representación artística de Jesús puede traer al menos dos problemas. El primero, corremos el riesgo de que al momento de adorar a nuestro Dios tengamos en mente la representación que vimos de Jesús, en lugar de la majestad de la gloria revelada en el Evangelio de Cristo. Es decir, que al adorar a Dios, tengamos en mente al actor de una serie, una película, de un cuadro, antes que al Cristo revelado en la palabra. De esa manera es posible que en una representación humana nos lleve a crearnos una idea equivocada de Dios, lo que tendríamos serios efectos en nuestra adoración. Hermano, ¿qué pasa cuando ves una pintura a un hombre como judío, con pelo largo, barba y una túnica? ¿Quién es? Ahorita no lo dices, pero lo ves y das por hecho que es Jesús.
Ah, mira, ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Hermanos, hasta un meme se hizo del Buki. Ponían al Buki sale el Buki como es y decían, Jesús te desea feliz Navidad, no sé qué, y era el Buki. Hermanos, ¿qué cuando apuntamos a un cuadro y decimos, ahí está Jesús, realmente está Jesús? ¿O es la imagen que nos han pintado de Jesús? ¿O es la imagen que nos han pintado de Jesús? O inclusive tenemos el nacimiento y decimos, ¿dónde pongo al niñito Dios? ¿Es el niñito Dios? Hermanos, tengo una pregunta para ti. Para los que tenemos hijos pequeños, ¿cuál es la imagen de Jesús en tus hijos en la Navidad? ¿Qué imagen tienen tus hijos de Jesús en la Navidad? ¿Del Salvador del mundo, el Cordero inmolado que vino a morir por los pecados? ¿O el que trae regalos? ¿Qué imagen tan distorsionada de Dios tenemos, hermanos? Y lo hemos visto con tanta ligereza que para Dios no es una adoración verdadera. Yo te estoy dando el punto de la convicción, que te dije primero. Pero te estoy diciendo que prestes atención en esto. Hermano, ¿qué imagen estamos enseñando? Los 364 días del año tu hijo sí sabe que Jesús es quien vino y murió, pero el 365 cuando llega Navidad se le cambia completamente el chip. ¿Dónde están mis regalos? El segundo problema que este hermano ve, hermano, bueno, y en este primer problema, ya estoy sobre el final, dame 3 minutos. El problema que ve este hermano es, ¿cuántas veces al momento de orar no nos hemos hecho una imagen de Jesús? Del Jesús que ya hemos visto, de este último, de la pasión de Cristo, del Jesús de las películas del 5, ¿te acuerdas? Ese es del 5, el güero de ojos de color y... O sea, dicen que ese actor impactó tanto que ya nadie lo contrató, porque cada vez que lo veían para alguna escena, veían a Cristo y decían, no cuadras. ¿Sí sabías? Ya por eso no grababa películas, porque no cuadraba, nadie lo contrataba. Dice, el segundo problema es que este tipo de cuadros, series, películas suelen tomar licencias creativas para producir un efecto dramático y emotivo, añadiendo escenas y detalles que la Biblia no presenta. Estos énfasis también podrían distorsionar nuestro entendimiento de la revelación divina, afectando nuestra interpretación de la palabra, de la historia de Jesús. Debemos tener cuidado de no abrazar las ideas extrabíblicas como si fueran una verdad revelada, por más emotivas que sean. Como esta serie, repito, que estaba muy de moda o está, no sé, yo no vi ni... Creo que empecé a ver un capítulo y ni lo terminé. Esta serie que está, hermanos, muchos hermanos terminaron de ver las series, pero ni siquiera podían concluir un evangelio en sus Biblias.
recomendaban más la serie que los evangelios de las Biblias. Por eso ahí una vez con un grupo de amigos les dije, prefiero quedarme con el libro que ver la película, prefiero quedarme con el libro. Hermanos, Dios no quiere que destruyamos la naturaleza de la verdadera fe. La verdadera fe cristiana está basada en la revelación de Dios que Dios nos ha dado de sí mismo en su palabra escrita. Dios se ha manifestado por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora, ¿cómo yo veo a Cristo? A través de cuadros, a través de series, a través de un nacimiento. ¿Cómo puedo ver yo a través de Cristo? La respuesta que podemos dar es que le podemos ver a través de la Biblia con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe. Dios nos da entendimiento espiritual, ojos para ver, oídos para oír y un corazón para creer. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe significa creer, confiar y someternos a Cristo, tal como le vemos en la palabra de Dios. Las imágenes pueden desviarnos la atención de los hombres fuera de la palabra de Dios. Hermano, si tu conciencia no te acusa y tu convicción de tener una imagen, hacer, poner y estar, no te quita, no te acusa, allá tú, entre tú y Dios. Pero ojo, ojo, ojo. Y termino como decían los reformadores. Mejor me voy al principio regulador de la Biblia. Si está en la Biblia, lo creo. Si no está en la Biblia, no lo creo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, de verdad que este tema lo predico con mucho temor y temblor. Yo no quiero poner, Señor, leyes humanas sobre las leyes divinas. No, mi Dios, no es mi intención. Señor, simplemente no podemos tomar la adoración hacia ti con tanta ligereza, Señor. Y esto es lo hermoso, Señor, de escuchar tu palabra. Que mientras la escuchamos, mi Dios, nos damos cuenta que tenemos pecados, Señor, los cuales no nos habíamos dado cuenta. Pero aún por esos pecados, tú moriste en la cruz, Señor. Aún sin nosotros darnos cuenta de ellos, tú moriste por ellos. Y eso, Señor, nos lleva a glorificarte, a darte gloria, a darte honra, Señor. Señor, queremos cuidar nuestra verdadera adoración hacia ti. Eres un Dios que es espíritu. Eres un Dios, Señor, que ha enviado a su Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Eres un Dios, Señor, que se ha manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eres un Dios, Señor, que podemos verte a través de tu palabra. Y eso es suficiente para nosotros, Señor. Perdónanos, Dios, si hemos desviado nuestra adoración. Perdónanos si no nos hemos dado cuenta de este segundo mandamiento y lo hemos tomado con mucha ligereza. Queremos agradarte solo a ti, mi Dios. Yo te doy gracias por mis hermanos, gracias por esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Ahora sí, nos vemos el miércoles a las 7:30 para seguir con nuestro estudio de Apocalipsis. Dios me les bendiga.